La calura del verano caía pesada sobre la región de Tidewater, en Virginia, como una manta de lana mojada, gruesa, sofocante, imposible de escapar. Era agosto de 1909, y los campos de tabaco que rodeaban la pequeña granja de los Reynolds habían tomado ese verde profundo que anunciaba que la cosecha estaba por llegar. Chloe Reynolds se limpió el sudor de la frente mientras guiaba a su caballo, Ace, por el angosto sendero que atravesaba las 40 acres traseras de su propiedad. Revisaba la cerca, buscando grietas o postes caídos que permitieran que su pequeño hato de ganado se metiera en tierras vecinas. A sus 28 años, Chloe llevaba 2 años manejando la granja completamente sola, desde que su esposo, Daniel, había muerto de influenza durante la terrible epidemia que había arrasado la región. Solo estuvieron casados 3 años, apenas lo suficiente para empezar a construir la vida que soñaban juntos. Su muerte no solo la dejó devastada, sino también frente a una decisión brutal. ¿Vender la granja que había estado en la familia de Daniel por generaciones? ¿O encontrar la forma de mantenerla viva, aún sabiendo casi nada sobre agricultura? Chloe decidió quedarse. En parte por terquedad. En parte por lealtad a la memoria de Daniel. Y en parte porque descubrió que ya no tenía a dónde ir. Su propia familia se había mudado a Baltimore años atrás, y ella había perdido contacto con ellos después de casarse en contra de sus deseos. La familia de Daniel se había dispersado tras la muerte de sus padres, dejándola como la única guardiana del legado Reynolds. La granja era modesta, poco más de 100 acres de tabaco, heno y pastizales a la orilla del río Chica. No era lo suficiente para volverla rica, pero con cuidado, disciplina y trabajo hasta romperse la espalda, era suficiente para sobrevivir. Chloe lo había aprendido todo desde cero. Cómo escoger las hojas de tabaco en el momento perfecto. Cómo rotar cultivos para mantener la tierra viva. Cómo asistir partos de becerros. Cómo tratar ganado enfermo. El primer año cometió tantos errores que pudo haber terminado en bancarrota, de no ser por la bondad de sus vecinos, que se apiadaron de la joven viuda y le ofrecieron consejos, herramientas prestadas y ayuda en los momentos más pesados. Pero entre todo ese caos, hubo una sola constante que nunca la abandonó, Ace. El alazán había sido el caballo de Daniel, un regalo de bodas de su suegro. Ace tenía 8 años cuando Daniel murió, ya entrenado, firme, confiable, y se convirtió en el pilar que mantenía a Chloe en pie. Cada mañana lo ensillaba para revisar las cercas, mover el ganado, ir al pueblo por suministros o visitar a los vecinos. Era como si el caballo entendiera que Chloe dependía de él más de lo que la mayoría de los jinetes dependen de sus monturas. Y Ace nunca le dio un solo problema. Era un animal hermoso, un bayazo de más de 15 manos de altura, con un pelaje que brillaba al sol como caoba pulida. Llevaba una franja blanca en la cara y un calcetín blanco en la pata trasera izquierda. Daniel lo había entrenado desde potrillo, y Ace había heredado esa misma paciencia dulce que tenía su dueño. Tras la muerte de Daniel, Ace también pareció entrar en duelo. Pasó semanas parado junto a la reja del potrero, como esperando que su amo regresara. Con el tiempo, trasladó esa lealtad a Chloe. Se volvió su sombra, su guardián, su único compañero en la soledad interminable de trabajar la tierra. Esa tarde, Chloe inspeccionaba la cerca en el rincón más lejano de su propiedad, donde los campos cultivados se convertían en un enredo salvaje de bosque junto al río. Esa parte siempre daba problemas, árboles caídos, postes podridos, alambre vencido por la humedad constante. Ya había encontrado 3 rupturas y había notado que debía reemplazar. El calor de agosto era opresivo, una humedad espesa que hacía que cada respiración se sintiera como tragar sopa caliente. Las cigarras gritaban en los árboles y el aire olía a plantas verdes y agua de río. La blusa de algodón de Chloe estaba completamente pegada a su espalda, empapada de sudor, y hasta Ace parecía agotado, sus pasos lentos y pesados. Iban por un sendero estrecho, rodeado de maleza densa, cuando Chloe vio otro punto donde la cerca estaba rota. Se bajó del caballo y dejó las riendas de Ace colgadas sobre una rama baja para que pudiera pastar un poco mientras ella inspeccionaba el daño. Chloe examinó el daño. Esta ruptura era mucho peor que las demás. Un enorme roble había caído directamente sobre la cerca, aplastando 3 postes y enredando el alambre de una forma que no podía repararse con un simple ajuste. Necesitaría traer herramientas, cortar el árbol en pedazos y reconstruir toda esa sección, un trabajo de varias horas bajo el calor sofocante. Sacó su pequeño cuaderno y un lápiz, dibujando el lugar y anotando el material que necesitaría. Estaba tan concentrada en su tarea que no vio a la serpiente cabeza de cobre enrollada en la sombra de un tronco podrido,
hasta que su bota cayó a pocos centímetros de ella. La serpiente atacó con la velocidad fulminante que hace tan mortíferas a las víboras. Sus colmillos se hundieron en su pantorrilla, justo arriba del borde de la bota, atravesando la delgada tela de sus pantalones de algodón. El dolor fue instantáneo y brutal, como si dos agujas al rojo vivo se clavaran en su pierna. Chloe gritó y cayó hacia atrás, golpeándose contra el suelo. La serpiente, habiendo dado su advertencia, se deslizó entre los matorrales y desapareció. Por un momento, Chloe se quedó sentada, aturdida, luchando por procesar lo que acababa de pasar. Entonces, el entrenamiento de su infancia. Su padre había sido médico rural y les había repetido los protocolos para mordeduras de serpiente hasta el cansancio, entró en acción. Miró su pierna y vio los dos orificios ya hinchándose y tornándose rojos. Cabeza de cobre. Definitivamente una cabeza de cobre. Había visto suficientes en la granja para reconocer el patrón en forma de reloj de arena que alcanzó a notar antes de que desapareciera. Su corazón comenzó a acelerarse, y ella se obligó a respirar lento y profundo. El pánico solo haría que el veneno se propagara más rápido. Intentó ponerse de pie, pero la pierna cedió bajo su peso. El dolor aumentaba a una velocidad aterradora, expandiéndose por su pantorrilla como olas de fuego. Logró levantarse apoyándose en un poste de la cerca, pero cuando intentó cargar su peso sobre la pierna herida, la agonía fue tan intensa que manchas negras bailaron frente a sus ojos. Ace había levantado la cabeza cuando escuchó su grito. Ahora la observaba con las orejas apuntadas hacia adelante, tenso, alerta ante su sufrimiento. Ace, llamó Chloe, con la voz temblorosa. Ven, muchacho. El caballo vino de inmediato, las riendas arrastrándose por la tierra. Chloe se aferró al estribo y lo usó para incorporarse por completo. Tenía que subirse. Tenía que llegar a casa. Las mordeduras de cabeza de cobre rara vez eran mortales en adultos sanos, pero podían ser graves, y si la serpiente había inyectado una dosis completa de veneno, ella estaba en peligro real. Necesitaba compresas frías, mantener la pierna elevada, ralentizar la propagación del veneno, y sobre todo, necesitaba ayuda. Si la hinchazón se volvía extrema, o si su cuerpo reaccionaba de forma alérgica, podía morir ahí mismo, sola, en medio del campo. Subirse al caballo fue lo más difícil que había hecho en su vida. Su pierna mordida estaba perdiendo fuerza rápidamente, los músculos poniéndose rígidos e insensibles. Tuvo que impulsarse con la otra pierna, medio escalando, medio arrastrándose, mientras Ace permanecía completamente inmóvil, como si entendiera que debía ser un pilar para ella. Finalmente, logró sentarse en la silla. El esfuerzo la dejó exhausta, y su corazón latía con violencia, acelerando la circulación del veneno por su cuerpo. No es bueno, no es nada bueno, pensó. Tenía que mantener la calma, moverse despacio, pero también necesitaba llegar a casa cuanto antes. «¿A casa, Ace?», dijo, y su voz sonó extraña, lejana incluso para ella misma. «Llévame a casa». Tomó las riendas, pero sus manos ya se sentían torpes, ajenas. El veneno estaba afectando su sistema nervioso, deteriorando su coordinación. El sendero frente a ella parecía ondular, distorsionarse. ¿Era por el veneno, o por el calor? No podía saberlo. Ace empezó a caminar, y Chloe se aferró al pomo de la silla con ambas manos. El caballo avanzaba con una suavidad casi sobrenatural, como si supiera que cualquier movimiento brusco podría tumbarla. Chloe intentó mantener la vista al frente, conservar el equilibrio, pero cada segundo era más difícil. Su pierna estaba hinchada casi al doble. El dolor era un grito constante, desgarrador, que hacía casi imposible pensar. Habían avanzado quizá unos 10 minutos, aunque su sentido del tiempo ya se desmoronaba, cuando apareció un nuevo síntoma. Su pecho se apretó. Respirar se volvió complicado. Su garganta comenzaba a cerrarse. Esto era malo. Muy malo. Estaba teniendo una reacción alérgica al veneno, algo poco común, pero mortal sin tratamiento. Ace, jadeó, luchando por tomar aire. Ace respondió de inmediato, acelerando hasta un trote suave. Pero incluso ese pequeño aumento de velocidad fue demasiado para Chloe en su estado. Su visión comenzó a cerrarse, la oscuridad avanzando desde los bordes como si el mundo se estuviera encogiendo alrededor de ella. Sus manos perdían sensibilidad, ya no podía sentir las riendas ni la silla bajo su cuerpo. No sentía nada. Nada excepto el fuego en su pierna y la terrible presión en el pecho que hacía que cada respiración fuera una batalla. Estaba perdiendo el conocimiento. Y lo sabía con absoluta certeza.
El mundo se desvanecía, los sonidos se volvían lejanos, apagados, como si todo estuviera bajo el agua. Su último pensamiento claro fue inclinarse hacia adelante, pegarse al cuello de Ace, intentar quedarse encima de él aunque la oscuridad la envolviera. «Lo siento, Daniel», susurró. Aunque no sabía si realmente lo había dicho o solo lo pensó. Intenté mantener nuestra granja. Lo intenté. Chloe se desplomó completamente hacia adelante sobre los hombros de Ace, sus brazos colgando inertes a cada lado de su cuello. Su cuerpo, pesado e inconsciente, descansó contra la cruz del caballo, y su rostro quedó hundido en la crin tibia. Y así, simplemente dejó de luchar. Ace se detuvo al instante cuando sintió el cambio en el peso y la postura de su jinete. Sus orejas se movieron hacia atrás, y giró la cabeza tanto como pudo, tratando de verla. Podía sentir su respiración débil sobre su cuello. Sabía que seguía viva, pero también sabía que estaba en un estado crítico. Lo que hizo a continuación sería descrito más tarde como un acto de inteligencia milagrosa, o para algunos, como una especie de intervención divina. Pero lo cierto es que Ace tomó una serie de decisiones que nadie creería posibles en un caballo. El alazán permaneció inmóvil por varios segundos, como evaluando la situación. El peso de Chloe estaba distribuido de forma muy incómoda, pero seguía arriba. Sus piernas seguían dentro de los estribos, aunque los pies se habían deslizado parcialmente. Su cuerpo estaba completamente flácido, colgando sobre el cuello y los hombros del animal. Entonces Ace empezó a caminar de nuevo, pero de una forma distinta. Agachó la cabeza y el cuello, creando una superficie más estable para que el cuerpo inconsciente de Chloe descansara sobre él. Cada paso fue tomado con una precisión casi quirúrgica, midiendo el terreno antes de apoyar el peso. Cualquier sacudida, cualquier tropezón, cualquier movimiento brusco, podría tumbarla. Su andar se transformó en algo que ningún entrenador le había enseñado jamás. Un paso lento, casi deslizándose, que evitaba cualquier movimiento vertical. Ponía cada casco con la delicadeza de un gato cruzando un suelo inestable. Sus músculos trabajaban de forma perfecta para mantener su cuerpo nivelado. Si tenía que pasar sobre una rama caída o esquivar una roca, lo hacía con tal cuidado que el cuerpo de Chloe apenas se movía. A mitad del camino, el cuerpo de Chloe comenzó a deslizarse hacia un lado. Ace lo sintió de inmediato y se detuvo. Con increíble delicadeza, ajustó su postura, moviéndose ligeramente hacia un costado para compensar el deslizamiento, usando su propio cuerpo para evitar que ella cayera. Luego se quedó quieto varios segundos, asegurándose de que estaba estable, antes de continuar. El trayecto, que normalmente tomaba 15 minutos, se convirtió en un viaje de más de una hora. Ace avanzó con la paciencia de un caballo viejo, sin apresurarse nunca, sin permitir que el instinto o el miedo tomaran control. Varias veces se detuvo por completo, volteando la cabeza para revisarla, escuchando su respiración trabajosa, asegurándose de que aún seguía viva. Cuando por fin salió del bosque y entró a los campos abiertos, el sol empezaba a ponerse. La casa se veía adelante, en lo alto de una pequeña elevación, con el granero a un lado. Ace no fue al granero, como dictaba su costumbre después de un viaje largo. En lugar de eso, caminó directo hacia la entrada de la casa y se detuvo al pie de los escalones. Pero Chloe estaba sola en la granja. No había nadie dentro. Nadie que pudiera ayudarla. La vecina más cercana era la viuda Stella Hutchinson, cuyo terreno colindaba con el suyo hacia el este, a casi 1 kilómetro de distancia. Ace permaneció allí varios minutos, con Chloe aún desplomada sobre él. Soltó un relincho suave, casi una pregunta, como esperando que alguien escuchara. Nadie respondió. Entonces, tomó otra decisión, una tan cuidadosa que parecía un cálculo. Ace bajó aún más la cabeza y... Ace bajó la cabeza aún más y avanzó con extrema cautela hacia el porche. Se colocó paralelo a los escalones, lo más cerca que pudo. Y entonces hizo algo extraordinario. Con un control casi humano, Ace empezó a doblar las rodillas. Primero las patas delanteras. Luego inclinó su peso para dejar caer lentamente las traseras. El movimiento fue lento, calculado, cuidadoso. A medida que descendía, el cuerpo de Chloe se deslizó desde sus hombros hasta caer sobre las tablas del porche. No fue una caída suave, Ace no tenía la capacidad de hacerlo mejor. Pero logró lo que necesitaba, bajarla del lomo y dejarla donde alguien pudiera verla. Cuando Chloe estuvo sobre el porche, Ace se incorporó con esfuerzo y se quedó junto a ella un momento, bajando el hocico para olerle la cara. Ella seguía respirando, pero apenas.
Su rostro tenía un tono gris púrpura que helaba la sangre. El caballo relinchó de nuevo, esta vez más fuerte, un sonido desesperado, casi suplicante. Al no aparecer nadie, Ace tomó su última decisión. Se alejó del porche al trote, luego pasó a un medio galope, y finalmente a un galope completo. El caballo, agotado, corrió por los campos hacia la granja de los Hutchinson, más rápido de lo que había corrido en años. Saltó una cerca baja, cruzó un campo de tabaco y entró a toda velocidad al patio de Estella Hutchinson, relinchando con un grito desesperado que retumbó en todo el lugar. Estella estaba en la cocina preparando la cena cuando escuchó el alboroto. Salió a la puerta y vio a Ace corriendo en círculos, llamando frenéticamente, los costados agitados, el pelaje empapado de sudor, a pesar de que lo habían cepillado esa misma mañana. «Ace», murmuró Estella, confundida. «¿Qué demonios? ¿Dónde está Chloe?» Al escuchar el nombre de Chloe, Ace se detuvo en seco y clavó la mirada en Estella. Luego hizo algo que hizo que a la mujer se le helara la sangre. Corrió unos pasos hacia la granja de los Reynolds, se detuvo, miró hacia atrás, y relinchó otra vez. Y lo repitió. Correr. Detenerse. Mirar atrás. Llamar. «Santo Dios», susurró Estella. Algo le pasó a Chloe. No perdió tiempo en cambiarse ni ponerse zapatos mejores. Agarró su chal y salió corriendo detrás de Ace, quien avanzó de inmediato a un paso casi igual al de ella, volteando cada pocos segundos para asegurarse de que lo seguía. Estella Hutchinson tenía 52 años y hacía años que no corría. Pero el miedo por su joven vecina le dio una velocidad que jamás imaginó tener. Siguió a Ace entre los campos, el corazón desbocado, la respiración entrecortada, rezando con cada paso para que Chloe estuviera viva. Cuando llegaron a la casa de los Reynolds y Estella vio el cuerpo inmóvil de Chloe en el porche, soltó un grito desgarrador. Subió los escalones y cayó de rodillas junto a la joven. «Chloe, Chloe, ¿puedes oírme?» La cara de Chloe estaba grotescamente hinchada. Sus labios tenían un tono azulado. Su respiración era superficial, laboriosa, angustiante. Las manos de Estella se movieron rápido, buscando heridas, y fue entonces cuando vio la marca de la mordedura en la pierna de Chloe. «Dios mío», susurró. «Una mordida de serpiente, y por cómo estás teniendo una reacción». Estella había vivido en Virginia toda su vida. Sabía lidiar con mordeduras. Conocía lo básico, mantener a la víctima inmóvil, la extremidad por debajo del corazón, y conseguir ayuda lo antes posible. Pero también sabía que la hinchazón en el rostro y la garganta de Chloe significaba algo mucho peor. Esto era grave, potencialmente fatal sin tratamiento. Corrió dentro de la casa, tomó una cobija para cubrirla y agarró un cuchillo. De vuelta en el porche, cortó la tela del pantalón para ver mejor la herida. Toda la pantorrilla estaba hinchada, decolorada, la piel estirada al límite. Mojó una toalla en agua fría del pozo y la colocó sobre el área, tratando de frenar el avance del veneno. Pero Chloe necesitaba un médico. Y el más cercano estaba en el pueblo, a 5 millas de distancia. Estella no podía dejarla sola, pero tampoco podía tratarla. Tenía que decidir. Se puso de pie. «Ace», llamó, mirando al caballo que la observaba desde el patio. «Necesito que hagas una cosa más. Solo una. Necesito que vayas al pueblo. ¿Puedes? ¿Puedes encontrar al doctor Petón?» El caballo la observó fijamente. Por un instante, Estella se sintió ridícula, hablándole a un animal como si pudiera entender instrucciones humanas. Pero luego recordó lo que acababa de ocurrir. Lo recordaba llevándola hasta ella, pidiendo ayuda. Y dejó de dudar. Ace había demostrado claramente que estaba tratando de comunicar que Chloe necesitaba ayuda. Y si era lo suficientemente inteligente para hacer eso, quizá también era capaz de hacer mucho más. Estella entró corriendo al granero y encontró un pedazo de lona. Con un trozo de carbón tomado de la estufa, escribió en letras grandes y temblorosas: «Doctor Petón, venga rápido. Mordedura de serpiente. Chloe Reynolds muriendo». Dobló la lona y la amarró firmemente a la silla de Ace con correas de cuero, asegurándose de que fuera visible y no se cayera. Luego llevó al caballo hasta el camino que conducía al pueblo y señaló hacia adelante. «Al pueblo, Ace. Ve al pueblo. Encuentra al doctor, por favor». Ace la miró a ella, luego miró hacia el porche donde Chloe yacía inconsciente, y después volvió la vista al camino. Por un largo y angustiante momento, no se movió. Estella sintió que su plan, desesperado y casi ridículo, acababa de fracasar.
Pero entonces el caballo dio un paso. Luego otro. Luego rompió en trote, y finalmente en un galope decidido, directo hacia el pueblo. Estella corrió de nuevo al porche y retomó su lugar junto a Chloe, rezando con toda su alma para que el caballo lograra llegar al pueblo, para que alguien viera el mensaje, para que la ayuda llegara a tiempo. Era una esperanza desesperada, quizá hasta tonta. Pero era todo lo que tenía. En el pueblo, el doctor Leonard Petón estaba por cerrar su consultorio cuando escuchó gritos en la calle. «¿Doctor? Doctor Petón, hay un caballo afuera de su oficina». El médico salió y encontró un pequeño grupo de gente rodeando a un alazán bañado en sudor, exhausto, que jadeaba profundamente junto al poste para amarrar caballos. Tenía el pecho y los hombros cubiertos de espuma. Había corrido como si la vida dependiera de ello. Y lo hacía. «Ese es el caballo de Chloe Reynolds», dijo alguien en la multitud. «Yo reconocería a ese alazán en cualquier parte». «Pero, ¿dónde está la señora Reynolds?», preguntó otro. El doctor se acercó con cuidado y enseguida vio la lona amarrada a la silla. La desató con dedos temblorosos, y al leer el mensaje, su rostro se volvió blanco como las calorías. «Lawrence», gritó a su asistente. «Trae mi maletín. Engancha la carreta. Emergencia por mordedura de serpiente en la granja Reynolds». El pueblo entero se puso en movimiento. Varios hombres corrieron a preparar la carreta del doctor, otros comenzaron a difundir la noticia por las calles. En menos de 10 minutos, el doctor Petón salió disparado del pueblo con su caballo más rápido tirando de la carreta médica. Ace, a pesar de su agotamiento, corrió junto a ellos, negándose a quedarse atrás. El trayecto a la granja tomó casi 40 minutos, y con cada minuto, el doctor temía ser demasiado tarde. Las mordeduras de serpiente complicadas con reacciones alérgicas podían ser fatales en cuestión de horas, y él no sabía cuánto tiempo había pasado desde que Chloe fue mordida. Cuando finalmente llegaron, Estella seguía en el porche, sosteniendo la cabeza de Chloe sobre sus piernas. La respiración de la joven era más difícil, pesada, con un silbido aterrador que indicaba que sus vías respiratorias estaban a punto de cerrarse. El doctor saltó de la carreta y corrió hacia ellas, maletín en mano. Hizo la evaluación en cuestión de segundos. Envenenamiento severo. Reacción anafiláctica. Sin intervención inmediata, moriría en menos de una hora. Se movió con precisión experta, abriendo su maletín y sacando sus herramientas. Primero, una dosis de adrenalina inyectada directamente en el brazo para detener la reacción alérgica y abrir sus vías respiratorias. Luego, atropina para ralentizar los efectos del veneno en su sistema nervioso. Aplicó un torniquete encima de la mordida, lo suficientemente flojo para permitir algo de circulación, pero lo bastante firme para ralentizar la propagación del veneno. Luego rellenó la herida con una cataplasma de carbón para absorber toxinas. Durante largos, terribles minutos, nada cambió. La respiración de Chloe seguía débil, trabajosa. Su rostro permanecía grotescamente hinchado. El doctor preparó una segunda dosis de adrenalina, listo para administrarla si la primera no hacía efecto. Entonces, poco a poco, milagrosamente, la respiración de Chloe empezó a mejorar. El silbido terrible se debilitó. Su pecho comenzó a subir y bajar con más normalidad. El tono azul de sus labios retrocedió hasta volver a un rosa saludable. «Está respondiendo», dijo el doctor, con un suspiro de alivio que casi lo dejó sin fuerza. «Gracias a Dios, está respondiendo». Siguió trabajando, revisando sus signos vitales, ajustando tratamientos, luchando para estabilizarla. Pasó otra hora antes de que se sintiera seguro de que sobreviviría. Y aún así, sabía que necesitaría días, quizás semanas, para recuperarse. Poco a poco, comenzaron a llegar más vecinos, habiendo escuchado en el pueblo lo que había pasado. Trajeron mantas, comida, medicinas improvisadas, ofrecieron ayuda, se quedaron de guardia. El porche de la casa de los Reynolds se llenó de amigos y vecinos preocupados, todos esperando noticias, todos preguntándose si la joven Chloe sobreviviría. Y entre todo ese movimiento, Ace seguía ahí, en el patio, con la cabeza baja por el cansancio extremo, pero negándose a irse, aunque necesitaba descanso desesperadamente. Finalmente, uno de los hombres del vecindario, un granjero llamado George Walton, tomó las riendas del caballo. «Vamos, muchacho», dijo con suavidad. «Vamos a limpiarte y darte de comer. Te ganaste un buen descanso». Pero Ace no se movió. Hundió los cascos en la tierra, tiró hacia atrás de las riendas y clavó la mirada en el porche donde Chloe yacía. «Déjenlo»,
llamó Estella desde las escaleras. No va a descansar hasta saber que ella está bien. Se ganó el derecho de quedarse cerca. Así que llevaron agua y alimento hasta donde él estaba. Ace bebió con ansias, pero casi no tocó el grano. Simplemente permaneció allí, vigilando, igual que había hecho desde el momento en que Chloe se desmayó sobre sus hombros. Cuando cayó la noche, el doctor Petón llevó a Chloe dentro de la casa y la acomodó en su cama. Su condición ya se había estabilizado lo suficiente como para que él se sintiera moderadamente optimista. La hinchazón en su rostro y garganta empezaba a bajar, y su respiración volvía poco a poco a la normalidad. La pierna era otro asunto. El daño del veneno era severo, y Chloe enfrentaría dolor y movilidad limitada por semanas, quizá meses. Pero viviría. Estella insistió en quedarse toda la noche para ayudar a cuidarla, y varias mujeres del vecindario también se quedaron, turnándose para sentarse junto a la joven inconsciente, aplicarle compresas frías y vigilar su respiración. El doctor Petón se acomodó para dormir en la sala, listo para reaccionar ante cualquier cambio. Chloe no despertó hasta la tarde del día siguiente. Cuando por fin abrió los ojos, se encontró en su propia cama, con Estella Hutchinson sentada a su lado, tejiendo. «Estella», susurró Chloe, con la voz ronca y débil por la hinchazón. «Gracias al cielo», exclamó Estella, dejando caer el tejido y tomando su mano. «No hables, querida. Vas a estar bien, pero estabas muy, muy mal». «La serpiente», logró decir Chloe. «Cabeza de cobre, recuerdo subirme a Ace, luego nada. Tu caballo te salvó la vida», dijo Estella, con lágrimas corriendo por su rostro. «Ese animal tan extraordinario te salvó la vida de formas que todavía me cuesta creer, incluso después de verlo con mis propios ojos». Durante la hora siguiente, mientras Chloe entraba y salía de lucidez, Estella le contó todo. Cómo Ace la cargó inconsciente todo el camino a casa, con tal cuidado que nunca cayó. Cómo logró bajarla al porche. Cómo corrió a buscar a Estella cuando no encontró a nadie. Cómo luego galopó hasta el pueblo para traer al doctor. Como lo cuenta el doctor Petón, dijo Estella, maravillada, ese caballo tuyo entró al pueblo como si supiera exactamente a dónde ir, y se detuvo justo frente al consultorio del doctor. Y no se movió hasta que él leyó el mensaje y preparó la carreta. Después Ace corrió junto a la carreta todo el camino de regreso, así de agotado como estaba. Los ojos de Chloe se llenaron de lágrimas. «Me llevó a casa, mientras yo estaba inconsciente. Por más de 1 milla, querida. Tú ibas completamente caída sobre su cuello, sin mover un solo músculo, y ese caballo caminó con tanto cuidado, tan deliberadamente, que nunca te caíste». George Walton dijo que en todos sus años trabajando con caballos, nunca ha visto algo así. Dijo que la mayoría se habrían asustado, o habrían intentado tirarte, o al menos habrían corrido sin control. Pero Ace parecía entender que necesitabas que fuera firme. «Quiero verlo», susurró Chloe. «El doctor dijo que no debes moverte», respondió Estella. «Por favor, solo abre la ventana. Déjame verlo». Estella dudó un momento, pero luego caminó a la ventana y la abrió. El aire cálido y húmedo de la tarde entró suavemente. Ella llamó. «Ace, Ace, ven, muchacho. Ven». En cuestión de segundos, el alazán apareció frente a la ventana. Su pelaje estaba limpio de sudor y tierra, alguien lo había cepillado, y le habían dado agua y grano, aunque sus ojos aún se veían cansados, casi asustados. «Hola, muchacho», susurró Chloe, extendiendo una mano temblorosa hacia la ventana. Ace estiró su cuello a través del marco, con cuidado de no golpearlo, y Ace acarició suavemente la mano extendida de Chloe con el hocico. El alazán emitió un suave relincho, casi como un suspiro de alivio. «Me salvaste», murmuró Chloe, con la voz quebrándose. «Tú, precioso, inteligente, maravilloso muchacho. Me llevaste a casa. Me mantuviste a salvo. Buscaste ayuda. Me salvaste la vida». Ace apoyó la cabeza sobre el alféizar de la ventana y Chloe logró estirarse lo suficiente para acariciar su nariz. Permanecieron así varios minutos, mujer y caballo, ambos agotados, ambos agradecidos, ambos conscientes de que algo profundo, casi sagrado, había ocurrido entre ellos. En ese momento, el doctor Petón entró suavemente y comentó que Chloe necesitaba descansar. Estella cerró la ventana, pero no antes de que Chloe susurrara una última vez. «Gracias, Ace. Gracias por no rendirte conmigo». La recuperación de Chloe fue larga y difícil. El veneno había causado un daño serio en los tejidos de su pierna, y por un tiempo, el doctor temió que pudiera perderla por infección.
Pero Chloe era joven, fuerte, y con los cuidados constantes de Estella y las demás mujeres del vecindario, que se turnaban para atenderla, poco a poco comenzó a mejorar. La historia de lo que Ace había hecho se extendió por el condado como fuego en pasto seco. Periódicos tan lejos como Richmond publicaron la noticia con titulares como «La inteligencia de un caballo salva la vida de su dueña». Notable alazán carga a su jinete inconsciente hasta ponerla a salvo, y luego pide ayuda. Gente de los condados vecinos llegó solo para ver al caballo famoso. Algunos ofrecieron a Chloe grandes sumas de dinero para comprarlo. Ella rechazó cada oferta, unas veces con amabilidad, otras no tanto. Ace no está en venta. Ni por todo el dinero del mundo. No es propiedad. Es familia. 6 semanas después de la mordedura, Chloe pudo finalmente caminar de nuevo con la ayuda de un bastón. Su primer destino fue el establo donde Ace descansaba. George Walton y varios hombres del vecindario habían estado cuidando la granja durante su ausencia, alimentando el ganado, atendiendo los cultivos, manteniendo la propiedad. Y habían tratado a Ace con un cariño especial, como el héroe que era. Cuando Chloe entró al establo, Ace levantó la cabeza de inmediato, las orejas apuntadas hacia adelante. Soltó un relincho fuerte y corrió hacia la puerta del corral, empujándola con el hocico. Chloe entró, y Ace se acercó tanto y con tanta emoción que casi la tiró. Ella rodeó su cuello con los brazos y lloró, dejando salir todo el miedo, el dolor y la gratitud que había estado guardando. «Pudiste haber entrado en pánico cuando me desmayé», le dijo, con la voz ahogada contra su crin. «Pudiste haberme tirado, o haber corrido sin control. Y yo habría caído. Pero no lo hiciste. Me cargaste con tanto cuidado, como si entendieras que necesitaba que fuera suave. Y luego buscaste ayuda. Hiciste cosas que no sabía que un caballo podía hacer». Chloe se apartó para mirarlo, y en sus ojos oscuros vio la misma devoción de siempre. La misma inteligencia que Daniel había amado en él. «Ya no eres solo el caballo de Daniel», dijo con suavidad. «Eres mi compañero, mi amigo, mi familia. Y te prometo que, mientras yo viva, nunca te faltará nada. Tendrás lo mejor de lo mejor. Y cuando seas muy viejo para trabajar, pasarás tus días pastando bajo el sol. Esta es tu casa para siempre». A medida que Chloe recuperaba fuerzas y volvía a encargarse de la granja, la relación entre mujer y caballo se volvió algo extraordinario. Ace parecía entender que Chloe había estado a punto de morir, y se volvió aún más protector. Cuando ella salía a revisar las cercas, siempre acompañada ahora, nunca sola, Ace caminaba atento al suelo, olfateando, resoplando y negándose a avanzar si percibía peligro. Los vecinos, que antes habían ayudado por respeto a Daniel o por compasión hacia su viuda, ahora lo hacían por verdadero cariño y admiración. Habían sido testigos de algo fuera de lo común. Y Chloe ya no era solo la joven viuda luchando por mantener una granja. Se había convertido en un símbolo de resistencia, del vínculo misterioso entre humanos y animales, de sobrevivir contra todo pronóstico. 2 años después de la mordedura, en una cálida tarde de junio, Chloe se quedó de pie en su pradera observando a Ace pastar en paz. La granja prosperaba. Había tenido 2 buenas cosechas y, con trabajo duro y el apoyo de la comunidad, finalmente había pagado la última deuda de Daniel. El futuro, que antes había sido un lugar oscuro y aterrador, ahora se sentía posible. Estella Hutchinson se había convertido en su amiga más cercana, visitándola casi todos los días. George Walton y sus hijos ayudaban con el trabajo pesado de la granja a cambio de una parte de la cosecha. Otros vecinos habían formado una especie de cooperativa informal, compartiendo equipo, compartiendo trabajo, cuidándose unos a otros. Chloe ya no estaba sola. Caminó hacia Ace y pasó la mano por su cuello. Él tenía ya 12 años, seguía fuerte y saludable, pero Chloe había decidido que no volvería a exigirle tanto como antes. Compró un caballo más joven para las labores pesadas. Ace se había ganado una vida más tranquila. «Me pregunto si lo sabes», dijo en voz baja. «Si entiendes lo que hiciste. ¿Cómo me salvaste? ¿Cómo cambiaste todo?» Ace levantó la cabeza del pasto y la miró con esos ojos inteligentes, llenos de comprensión. Luego bajó el cuello y empujó suavemente su hocico contra el pecho de Chloe, el mismo gesto de cariño que hacía desde que ella lo conoció años atrás. Quizá él no comprendía del todo el significado de lo que hizo aquel día de agosto. Quizá fue puro instinto, una mezcla de entrenamiento y la inteligencia natural de los caballos. O quizá, como Chloe prefería creer, él supo exactamente lo que estaba pasando, y tomó decisiones conscientes para salvarla,
porque eso es lo que haces por tu familia. No te rindes. No los dejas morir. Haces lo que sea necesario, incluso lo que parece imposible. Mientras el sol se ponía sobre los campos de Virginia, pintando el cielo en tonos naranjas y morados, Chloe se quedó junto a Ace en la paz del atardecer. Dos sobrevivientes, unidos por una experiencia que iba más allá del vínculo normal entre un ser humano y un animal. La granja seguiría adelante. Las cosechas volverían a crecer. La vida continuaría. Pero ni Chloe ni nadie que conociera la historia olvidaría jamás el día en que un caballo se negó a aceptar que su humana estaba muriendo, y con inteligencia, determinación y lo que solo podía llamarse amor, la llevó a casa con tanto cuidado que nunca cayó, y luego hizo todo lo necesario para salvarle la vida.